Hola a todos, quiero enviar un saludo a mis hermanos en Bolivia, desde Cali, Colombia. Mi nombre es Paola Andrea Pimienta Barney, soy licenciada en Educación Infantil. Trabajo hace más de 20 años con niños entre los 2 y 12 años de edad en la Fundación Social Transforma y soy directora de la Escuela Maternal Sembradores de Dios. Hago parte de la iniciativa educativa latinoamericana y estoy feliz de poder compartir con ustedes en este encuentro de maestros. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes una enseñanza acerca de la aplicación de los principios bíblicos de educación. Esta enseñanza ha traído mucho fruto en el aula de clases. Entonces espero lo disfruten y aprendamos juntos, porque toda la vida es un aprendizaje y todos aprendemos los unos de los otros. Entonces, denme un espacio, comparto pantalla. Bueno, vamos a hablar acerca de los principios bíblicos de educación aplicados al aula. Vamos a empezar estableciendo esta verdad bíblica que dice que Dios tiene un plan para cada niño, para cada uno de nosotros, un plan para prosperar y no para hacer daño, y un plan que nos da a cada uno un futuro y una esperanza. Entonces, esa es una verdad de la palabra de Dios, es una verdad que Dios quiere eh, poner, sellar en nuestro corazón. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como maestros? Como maestros debemos nutrir y guardar el hombre interior del niño. Debemos, a través de la palabra de Dios, alumbrar su mente y su corazón. Debemos ser guardadores de su espíritu, de su conciencia, de su imaginación, de su carácter, de esos dones y esos talentos, de su identidad, de su intelecto, de su voluntad, de su temperamento y de esa cosmovisión bíblica, de esa forma en la que ellos ven el mundo que les rodea. Nosotros debemos nutrir cada una de estas áreas de su vida y también debemos ser guardadores junto con los padres de familia de cada de la integralidad de nuestros estudiantes. Vamos a establecer esta otra verdad que dice que la educación no es neutral. La educación es una función religiosa de la sociedad y produce los valores y las tradiciones de la cultura e instituciones de la nación. Forma el espíritu y el carácter de la nación. O sea que podemos decir que el carácter de nuestra nación depende de la educación que estemos impartiendo a nuestras generaciones. Es la mejor defensa de la nación. Y cuando hablo de que es la mejor defensa de la nación, estoy hablando de la educación cristiana. Por eso es que tenemos que propender por enseñar los principios de la palabra de Dios, no solo en las instituciones educativas, sino también en las iglesias, en los grupos familiares, en cada uno de los espacios de la comunidad que nos permitan hacerlo, lo vamos a hacer, porque la educación cristiana es la mejor defensa que tienen nuestras naciones latinoamericanas. El objetivo de la educación cristiana no es la impartición de datos, sino vidas cambiadas, vidas transformadas. La educación es una relación de corazón a corazón y de mente a mente. El maestro recibe del corazón de Dios e imparte al corazón de sus estudiantes. De ahí la importancia de, como maestros cristianos, poder meditar y permanecer diariamente ahondando en la palabra, para que ese depósito de esa revelación y verdad pueda crecer en nuestros corazones y podamos darle a nuestros estudiantes de lo que hemos recibido de parte de Dios. Bueno, vamos a hablar de la enseñanza por principios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios es esa lámpara que va a alumbrar el camino de nuestros estudiantes, para que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Vamos a hablar en este momento de lo que significa
principio. ¿Qué es un principio? Es una causa u origen de algo, fundamento, rudimento, verdad básica sobre lo cual construir. El diccionario Webster de 1828 nos dice que el significado de niño es aquel que no está fundamentado en principios. Entonces, nosotros debemos instruir a nuestros niños, padres y maestros, en instruirlos en los principios para que ellos puedan edificar su vida alineados a la palabra de Dios. Cuando enseñamos a un niño a pensar, lo estamos enseñando a aprender. Entonces necesitamos llevarlos a que ellos puedan meditar y escudriñar la palabra para que sus vidas puedan ser confrontadas y de esta manera transformadas. Recuerden que tenemos dos tipos de razonamiento, que es el intuitivo, que es la revelación sobrenatural. Lo que ellos pueden percibir y lo que ellos pueden discernir de parte de Dios en este mundo que les rodea, y también el discursivo, donde está el razonamiento desde las premisas y las consecuencias. Bueno, vamos a iniciar con el principio de individualidad, que a mi manera de ver es un principio bastante liberador, no solo para nuestros estudiantes, sino para nosotros también. El principio de individualidad nos dice que soy único porque Dios es único y soy creado a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros responde a un diseño especial. Cada uno de nosotros fue entretejido en el vientre de nuestra madre y no hay otro como nosotros. Todo el universo revela la infinidad, la diversidad y la individualidad de Dios. Tenemos que tener claridad en este principio para poderlo impartir transversalmente en nuestra aula de clases. Este es uno de los principios que se trabaja cuando tenemos situaciones de bullying en nuestro salón de clase. Pero es un principio que trae mucho fruto y mucha libertad al corazón de nuestros estudiantes cuando ellos logran interiorizarlos. Como maestros tenemos que tener en cuenta que todo niño tiene dignidad y valor. No tiene que hacer nada para ganarse. Es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Es respetar esa dignidad y ese valor. No hay niños de primera o de segunda categoría. Todos son valiosos. Cada niño tiene un nombre y un lugar en la historia y un propósito. Dentro de nuestra aula de clases tenemos adoradores, tenemos Samueles, tenemos David, tenemos Moisés, tenemos Esdras, tenemos Nehemías. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de descubrir ese llamado de Dios para cada uno de ellos y ayudarles a desarrollarlo. Cada niño tiene un ritmo y un estilo de aprendizaje. Necesitamos descubrirlo, necesitamos identificar cómo aprende cada uno de nuestros estudiantes. A todos los niños no les gustan las mismas cosas. Entonces, el que a un niño no le guste o no fluya en algo, no quiere decir que sea menos inteligente, sino que sencillamente eso hace parte de su individualidad. No compares las actitudes, habilidades o formas de trabajar de tus estudiantes. Respeta su individualidad y no estoy diciendo que no corrijas aquellas cosas que no están bien hechas, pero debes tener en cuenta de no decirle, por ejemplo, mira, Pepito lo hizo mejor que tú, o ¿por qué no lo haces como lo hizo Juanita? Cada uno de ellos tiene una forma de trabajar y también tiene unos gustos. Hay cosas que les gustan hacer y que disfrutan más que otras. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar esos aspectos en su vida. Debemos planear las clases usando diferentes estrategias didácticas para que todos los niños encuentren significado en lo que tú les quieres enseñar. Como cada uno tiene un estilo de aprendizaje, unos son auditivos, unos son visuales, otros son kinestésicos, entonces trata dentro de tu planeación de involucrar todos estos aspectos para que todos puedan interiorizar lo que tú deseas que ellos aprendan. Vamos a hablar ahora
del principio de autogobierno, autogobierno cristiano. Entonces, ¿qué es el autogobierno? Es cuando me someto voluntariamente a la soberanía de Dios. Cuando entiendo que debo obedecer a Dios porque es bueno para mí. A medida que cada individuo reconoce la soberanía de Dios en su vida y obedece sus mandamientos, ese gobierno interno se hace visible, afectando el hogar, la iglesia, la sociedad y la nación. Necesitamos niños que asuman la responsabilidad de sus actos y para eso nosotros tenemos que instruirlos, modelarles y enseñarles dentro del aula de clases. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Es muy importante que dentro de tu aula de clases establezcas normas claras, establezcas pactos, normas claras que tus niños puedan seguir. Asegúrate que tus estudiantes están entendiendo lo que tú esperas de ellos. A veces decimos, es que fulanito es desobediente porque no hizo tal cosa. Y cuando hablamos con el niño nos damos cuenta que él no estaba entendiendo la instrucción que nosotros le estábamos dando. Entonces debemos asegurarnos que ellos están entendiendo lo que nosotros esperamos que ellos hagan. Los niños deben saber cuáles son las consecuencias al infringir la norma. Es muy importante no solo establecer la norma, sino establecer esas consecuencias y cumplirlas, porque cuando nosotros no cumplimos lo que hemos escrito en el pacto o en el acuerdo de clase, entre líneas, le estamos diciendo a los niños que no somos confiables y que no cumplimos lo que prometemos. Entonces, tenemos que cumplir esas consecuencias que hemos establecido. Debemos darle valor a la obediencia por amor a Dios y no por miedo. Ellos deben entender que ellos obedecen a Dios porque le aman, porque desean agradarle y porque saben que toda instrucción es para su beneficio, es para formar su carácter y que la obediencia que ellos manifiesten a Dios va a traer beneficios para su propia vida. No para el maestro, no para el papá, sino para ellos mismos. Ellos deben ver la disciplina como una manifestación de amor. Debemos dar seguimiento a los comportamientos corregidos. Es muy importante que si nosotros corregimos un estudiante y vemos que él empieza a cambiar y a mejorar, es importante que nosotros podamos felicitarlo y reforzar esos comportamientos positivos. No podemos dejar las cosas allí. Así como prestamos atención cuando no lo hacían tan bien, debemos exaltar y prestar atención cuando han mejorado y cuando de una u otra manera empieza ese proceso de transformación en sus vidas. Debemos tratar de establecer una comunicación amorosa, una comunicación clara. Recuerda que tú eres el que modela ese amor y esa misericordia de Dios a tus estudiantes. Recuerda que tú eres ese ejemplo a seguir y ellos necesitan ver en ti lo que tú estás esperando ver en ellos. Vamos a seguir con el tercer principio, que es el principio del carácter cristiano. Entonces, el carácter cristiano se forma a través de las decisiones que toma cada individuo. Nuestro carácter es formado por medio de juicios internos, elecciones personales y decisiones diarias. El poder transformador del Evangelio y las virtudes de Cristo son causales para la formación del carácter cristiano. La palabra de Dios está viva y agiliza la mente del creyente quien medita en ella diariamente. Necesitamos enseñarles a nuestros estudiantes a meditar en la palabra de Dios. Necesitamos que ellos puedan nutrirse con la palabra para que puedan tomar decisiones alineadas a los principios establecidos por Dios. Todas las flechas de instrucción y entrenamiento de los maestros y de los padres deben estar dirigidas a la formación del carácter. Ese es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal no es que sepan mucha matemática, mucha literatura, mucha ciencia. Nuestro objetivo es que ellos sean unas personas que puedan tomar
decisiones alineadas a los principios de Dios, unas personas íntegras. Y cuando ellos logran ser esas personas íntegras, van a ser buenos en todo lo que se propongan hacer porque entienden que es para la gloria de Dios. La Biblia es el manual del carácter y estándar inalterable para el carácter cristiano. El carácter cristiano comienza con la morada del Espíritu Santo en el corazón y en la mente del niño. De ahí que es muy importante que nuestros estudiantes reciban al Señor, reciban a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, para que ese movimiento transformador del Espíritu Santo empiece a hacer efecto en ellos. El carácter cristiano se forma a través de las decisiones que se toman orientadas o no a los principios de la palabra de Dios. Entonces, ellos necesitan ser confrontados con esa verdad. Necesitamos ser intencionales, generar diálogo en el aula de clases, donde permitamos conocer qué es lo que ellos están escuchando de afuera, qué es lo que piensan de las decisiones que se están tomando en el gobierno, o de lo que ellos oyen en la televisión o en los medios de comunicación o en las redes sociales, y confrontarlo con las verdades de la palabra de Dios para poder llevarlos a entender cuál es esa voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para ellos. El carácter también se forma imitando a otros, así que debemos ser ejemplo para nuestros estudiantes. Vamos a ver el último principio, que es el principio de mayordomía. Dios es el creador y dueño de todas las cosas. El hombre está llamado a administrar la propiedad de Dios para sus propósitos eternos. Nosotros no trabajamos para lograr nuestros propósitos. Trabajamos para que se cumpla ese propósito que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Voy a leer una frase que escribió John Locke sobre gobierno civil. Pues los hombres son hechura del único omnipotente e infinitamente sabio creador, y todos somos siervos del único soberano maestro, enviados al mundo por orden suya y para sus negocios. Ellos son su propiedad, cuya hechura ha sido creada para él, no para el placer de unos a otros. Todo lo que nosotros hacemos debe glorificar a Dios. Fuimos creados para buenas obras que serán manifestadas. La propiedad de Dios es todo lo que fue creado, invisible y visible, por derecho de creación y de redención. Todo lo que yo soy le pertenece a Dios. Todo lo que me rodea le pertenece a Dios. Delegar algunas responsabilidades en los niños durante la clase nos permite trabajar ese principio de mayordomía. Podemos hacerlo con el material de trabajo, podemos hacerlo con sus pertenencias. Ellos deben hacerse cargo de esa propiedad que se les ha sido entregada. Siempre debemos inculcar en los niños el respeto por su propiedad, por la propiedad de sus compañeros y también por la creación. Inculcar al niño el cuidado de la creación. Somos mayordomos de la creación. Debemos ayudarlos a ser mayordomos de sus actitudes y de sus comportamientos. Tenemos una propiedad interna, que esa propiedad interna incluye nuestra imaginación, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas. Y debemos enseñarles a ellos a mayordomear esas ideas, esos pensamientos, a decidir vivir en Filipenses 4:13. Pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Debemos llevarlos a mayordomear sus comportamientos. A veces queremos hacer la pataleta, gritar, pero cuando ellos aprenden a tener mayordomía y autogobierno, ellos pueden decir, este no es el momento y esta no va a ser la forma de solucionar el problema. Entonces lo voy a hacer de otra manera. Voy a mayordomear mis comportamientos y mis emociones.
Todos estos principios los trabajamos transversalmente dentro del aula de clases en cada una de las actividades que realizamos. No decimos, hoy vamos a hacer mayordomía, hoy vamos a hacer individualidad, hoy vamos a hacer autogobierno, sino que cuando nosotros planeamos nuestra clase, debemos ser intencionales en cómo hacer ese énfasis en cada uno de estos principios. Los pasos naturales del aprendizaje en los niños es investigar, debemos llevarlos a investigar. La idea es que ellos puedan dentro de cada clase tener ese espacio para investigar de acuerdo al tema que ustedes les quieren enseñar, llevarlos también a razonar, a que ellos puedan deducir los principios bíblicos, para que ellos puedan deducir qué de lo que le estamos enseñando manifiesta esa rectitud moral, esa causa y ese efecto que pasa si hago algo bueno, cuál va a ser el resultado, es que ellos puedan abstraer también esos principios que ellos pueden identificar dentro de lo que les estamos enseñando, independientemente de la asignatura que estemos trabajando. También es importante dentro de la actividad, dentro de la clase, uno de los pasos para que ellos aprendan es llevarlos también a relacionar, que ellos puedan confrontar lo que se les está enseñando con su propia vida. Que ellos puedan decir, estoy aprendiendo esto, pero yo lo hacía de esta manera. Que puedan realizar dentro del relacionar, entra también los ensayos, los experimentos, que puedan hacer discursos, que puedan hacer dramas, que puedan hacer musicales, que puedan hacer debates o defensas orales entre unos temas que ustedes puedan proponer. Y al final es muy importante que ellos puedan registrar esos aprendizajes, que ellos puedan decir, hoy aprendí esto, hoy entendí esto, o también necesito aprender esto. Y eso lo pueden hacer a través de la escritura o también lo pueden hacer de manera oral. Es muy importante que nosotros podamos trabajar con nuestros niños estos 4 principios. De ahí se van a deducir muchos otros, pero yo oro para que el Señor les dé la creatividad y para que el Espíritu Santo les equipe y puedan tener unas clases significativas donde estos principios empiecen a ser interiorizados por sus niños y empiecen a ver esa manifestación a través de la transformación del corazón y de la mente de sus estudiantes. Eh, Vuelvo y les doy las gracias por haberme invitado a este encuentro de maestros y quedo atenta a cualquier inquietud. Bendigo sus vidas. Recuerden que nosotros estamos cumpliendo una labor maravillosa que ha sido delegada de parte de Dios y es levantar una generación justa y piadosa, siervos líderes para nuestras naciones que manifiesten ese amor por Dios y que puedan tomar decisiones alineadas a los principios de su palabra. Muchas gracias y que Dios les bendiga.